y Doña Jacinta Gallo, mujer indígena de la Sierra Central. Se casó con Mariano Bellido y conformaron una familia unida. Tuvieron 7 hijos varones. Decidieron acompañar desde 1820 a las fuerzas patriotas. Ya está El ahí. ejemplo de su familia incitó a María. Ya, entonces nos ha leído de qué, de dónde nació, ya, nació en Huamanga, ¿no? La fecha en que nació, ¿sí? Entonces, y también qué cosa nos dice, con quién se casó, ¿no? Se casó con Mariano Bellido, por eso dice de Bellido, o sea, ella, su apellido, ¿cuál era? Hasta Parado, y después cuando se casó de Bellido. Y conformaron una familia unida y tuvieron 7 hijos. Tanto su esposo como sus hijos varones decidieron acompañar desde 1820 a las fuerzas patriotas. Entonces, no solamente el esposo, sino también ella, porque muchas veces dicen, ya de repente, solamente el esposo fue, que luchó de las ideas, pero no necesariamente. También pasa de que las mujeres también tenían muy buenas ideas, las mujeres también podían, trabajar y ayudar, y no solamente ayudar, sino de repente ser las líderes. ¿Ya? Entonces, esa es una de las mujeres, una héroe indígena que apoyó en el proceso de independencia. Kevin, por favor, lee desde el ejemplo. El ejemplo de su familia incitó a María a incorporarse a la causa libertadora desde la ciudad de Huamanga. Como no sabía escribir, le dictaba a un patriota las cartas que enviaba a su cónyuge. Con el propósito de informarle de los movimientos y los planes del enemigo, información que su esposo comunicaba al patriota Cayetano Quirós. Gracias a uno de esos escritos, los montoneros pudieron abandonar Pilcamachay, 29 de marzo de 1822. Al día siguiente, el pueblo fue ocupado por los realistas y ahí se encontró la misiva olvidada descubierta. María fue apresada y sometida a una intensa interpelación para que delatara a los patriotas comprometidos. Ella se negó a dar los nombres y en forma reiterada dio la misma respuesta. Yo la escribí, José Carratala, comandante español. De inmediato ordenó su fusilamiento. Murió el 1 de mayo de 1822. Entonces tenemos a esta persona que dice, el ejemplo de su familia incitó a María a incorporarse, ¿qué cosa? A la causa libertadora desde la ciudad de Huamanga. Como no sabía escribir, le dictaba a un patriota, dice, ¿ya? Le dictaba a un patriota las cartas que enviaba a su cónyuge. ¿Ya? Entonces, ella no sabía escribir, pero dictaba las cartas. Y está bien. ¿Ya? Está bien. A veces en ese tiempo no todos tenían la oportunidad de saber leer y escribir, ¿no? Ahora dice que envía a su cónyuge con el propósito de informarle de los movimientos, dice, y planes del enemigo. ¿Ya? ¿Qué más pasa aquí? Dice, información que su esposo comunicaba al patriota Cayetano Quirós. Gracias a uno de esos escritos, los montoneros pudieron abandonar, dice Pilcamachay. Entonces, quiere decir que sus escritos fueron importantes. Claro está que de repente uno diga, sí, pero ella no les escribió, sí, pero ella lo dictó, o sea, ella dio la información. Y gracias a esa información, ya pudieron qué cosa, seguir el movimiento en contra de los españoles. Te voy a traer.
Ahí un ratito pongan ¿cómo se llama? En silencio, ¿sí? Ya. Entonces, al día siguiente, el pueblo fue ocupado por los realistas. ¿Y quién eran los realistas? ¿Quiénes eran los realistas? ¿Saben quiénes eran los realistas? Españoles. Los españoles eran los realistas. ¿Y por qué le decían los realistas? ¿Saben por qué le decían los realistas? No. Ah, ya, le decían los realistas. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Porque ellos servían a la realeza, ¿no? A la corona real, a la realeza. Entonces, por eso que ellos eran los realistas, porque servían a los reyes. Ya, por eso eran los realistas, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Dice, y allí encontró la misiva olvidada. ¿Qué es una misiva? ¿Qué es una misiva? Carta. Es una carta, muy bien. Entonces encontraron, dice, la misiva olvidada. Descubierta, María fue apresada y sometida a una intensa interpelación. Una interpelación es un interrogatorio para que delatara a los patriotas comprometidos. Ella se negó a dar los nombres y en forma reiterada dio la misma respuesta. Yo le escribí. José Carratalá, comandante español, de inmediato ordenó su fusilamiento y murió el 1 de mayo de 1822. ¿Te das cuenta de algo? Mira la fecha, 1822. Pero ¿cuándo decimos que se dio la independencia? En 1821. Ajá, 1821. Miss, ¿y por qué usted acá lee 1822? Porque hay que recordar lo siguiente. Si bien es cierto, San Martín proclamó la independencia el 28 de julio de 1821, los españoles no se habían ido, todavía seguían aquí. Solamente cuando dice somos libres, ¿ya? Entonces lo que quiere decir es que por si acaso, españoles, si ustedes quieren seguir aquí, nosotros ya somos libres y podemos pelear por nuestra libertad. Era como una amenaza, como una provocación, ¿sí? Pero los españoles aún seguían aquí con nosotros. Y es por eso que posteriormente a 1821 siguen luchando contra los españoles. Entonces, ya sabemos lo que estaba pasando ahí, ya sabemos. Sigamos. Dice, lee nuevamente el texto y aplica la estrategia de autopreguntas. ¿Cómo es eso? Que, por ejemplo, Que tú te lees, haces una pregunta para ti mismo. claro, por ejemplo, estás leyendo desde nació hasta Sierra Central y tú dices, ¿dónde nació María Parado de Bellido? Ah, nació en, y entonces tú dices, ¿no? Ah, ya es de la Sierra Central. ¿Y en qué año nació? En Huamanga, el 5 de julio. ¿Hija de quién fue? Fernando Parado. Tal, tal, tal. Entonces, dime. Me he salido de la reunión para entrar acá con mi lata. Ya. Está bien. Don't worry. Don't worry. Nadie es perfecto. Don't worry, be happy. Ya está, no te preocupes. Entonces, a hacernos primero preguntas y respondernos esas preguntas por medio de qué? Por medio del texto, ¿no? Nos vamos a responder las preguntas. Ya está. Entonces, por ejemplo, puedes preguntarte, ¿con quién se casó? Entonces te preguntas con quién se casó y también te respondes, con Mariano Bellido. ¿Ya? Entonces, ¿desde cuándo decidió acompañar a las fuerzas patriotas? Desde 1820. ¿Ella sabía escribir? No, no sabía escribir. ¿Qué hacía para hacer cartas? Dictaba las cartas, ¿no? Y cuando la atraparon, ¿qué cosa dijo? Que ella las había escrito. Y como no confesó quiénes eran a los que apoyaba,
¿Qué le hicieron a la pobre? La ¿Qué? fusilaron. Ajá, entonces no tuvieron Lo piedad de, asesinaron. no tuvieron piedad de ella, ¿por qué? Porque si ella no quería decir, no quería apoyar, entonces tenían que matarla para que los demás que no quisiesen apoyar en algún momento, entonces, Además, los españoles entonces, Apoyen. claro, lo tuvieran en cuenta. Y, uy, no, si ella no quiso apoyar y la mataron, entonces nosotros tenemos que apoyar, porque si no me va a pasar lo mismo que a esa pobre mujer. Mejor la apoyo. los españoles Mejor en la apoyo. antigüedad. Entonces tenían miedo de los españoles, sí, pero hay algunos que no tenían miedo, ¿no? Y siguieron peleando contra los españoles. Pero si te das cuenta, ella, ¿no? Ella no tuvo miedo y más bien estuvo luchando por esta causa. Dice, escribe preguntas según el número del párrafo, dice. Entonces, ¿qué pregunta podrías poner acá en la número 1? ¿Cuál sería la pregunta para esa respuesta? ¿Cuáles eran sus padres? Muy bien, ¿quiénes fueron sus padres? Entonces ahí podemos poner, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres? Ya, ponemos quiénes fueron sus padres. A ver, vamos a ver si lo podemos mover. Ahí está. Vamos a moverlo. ¿Quiénes fueron sus padres? Y en el otro dice, su esposo y sus hijos varones decidieron acompañar a las fuerzas patriotas. ¿Quiénes acompañaron a las fuerzas patriotas? Podría ser eso? Pero, ¿quiénes pueden ser? Muchos. Puede ser esa pregunta. Podríamos redondearlo en esta pregunta, a ver qué les parece. ¿Qué les parece? Dice, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en 1820? En 1820, en la familia, ¡Ven, por favor! de María Parado. Ya está. Entonces también, como les digo, podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque quienes formaron parte fueron muchos. Los que formaron parte fueron muchos, pero lo que queremos saber es qué pasó en 1820 dentro de su familia. Quiere decir que su esposo y sus hijos van a apoyar a la causa en ese año. ¿Ya? ¿Y dónde lo sacó Miss? Acá. Tanto su esposo como sus hijos varones decidieron acompañar desde 1820 a las fuerzas patriotas. Entonces, ¿qué cosa yo hago? ¿Qué sucedió en 1820 en la familia de María Parado? Vamos con la 3. Dice, contenían los movimientos y planes de los... mañana vendrá. ¿Cuál puede ser la pregunta ahí? ¿Cuál puede ser la pregunta ahí? Dice, contenían los movimientos y los planes de los españoles. ¿Cuál puede ser la pregunta? ¿Cuál puede ser la pregunta? A ver. Las realezas. ¿Cuál puede ser la pregunta? Dice, contenían los movimientos y los planes de los españoles. ¿Qué cosa contenían los movimientos y los planes de los españoles? A ver. Las cartas. Las cartas. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Vamos. ¿Ponemos las cartas? No. Hagan ahora la pregunta. Y dígamela antes que ¿Qué contenían los movimientos de los españoles? Ya, a ver, arreglemos, vamos, ¿está por ahí?
¿Qué información contenían las cartas de María Parado? ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué información contenían las cartas, o también llamadas misivas, las cartas de María Parado? Ya está. Ya está. ¿Qué información contenían las cartas de María Parado? ¿Y qué información contenían? Movimientos y planes de los españoles. Ya, dice, yo la escribí, y está entre comillas, o sea, es una frase. Entonces, ¿qué podemos poner de pregunta? ¿Qué podemos poner de pregunta? ¿Cómo mintió? ¿Qué respondió María Parado de Bellido cuando le interrogaron? ¿Qué respondió? ¿Qué respondió María? ¿Qué respondió María Parado cuando la interrogaron? Cuando la interrogaron. Cuando le dijeron, ¿quién escribió esas cartas? Yo las escribí. Y entonces, ¿estaba diciendo la verdad? No, mintió. ¿Pero por qué mintió? Para que no sabieran quién la escribió. Claro, porque no quería descubrir a las personas que lo habían escrito, porque si no, malograba los planes para por fin ser independientes. Entonces, ella no quería ser la persona que malograra esos planes. Por eso que ella mintió, ¿sí? Y respondió de esa manera, ¿ya? Entonces, sigamos. Dice, analiza y responde de acuerdo al texto, ¿ya? ¿Ya? A ver, ustedes por favor, analicen, les doy 2 minutitos y analicen la A. ¿Ya? La A. ¿Cuál es la característica principal de María Parado de Bellido según lo que hemos leído? ¿Cuál será? Valiente informante. Una, muy bien, valiente informante. ¿Y para qué? Aunque yo no lo he leído, entonces igual yo sabía. Ya, muy bien. Ah, sí, porque ella fue la informante, pero ella se atrevió ¿a qué? A dar su vida por la patria, ¿no? Siguiente, ¿para qué fue escrito este texto? Esa es buena, esa es buena. A ver. ¿Para qué crees que fue escrito este texto? ¿Para que la mi Frenchy te deje tarea? No. ¿Es libro o no es libro? Este de acá es el libro flaquito que les dio la editorial cuando compraron los libros. Este de acá. Ah, este. El super flaquito. Luis. A ver, un ratito, voy a ponerlos a ustedes. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dime, enséñame ahora sí. Miss. Ajá, es súper flaquito, como dice Dayiro. Muy bien. Ese estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Para qué fue escrito este texto? ¿Ya? ¿Fue escrito para? Para informar. ¿Para ser libres? Cuando después de ser libres, que los españoles no se iban. Ya, pero no. ¿Para qué fue escrito este texto que acabamos de leer? ¿Cuál es la intención? ¿Que tenemos que ser libres? Narrar un texto. ¿Ya? ¿Cuál es la intención? A ver, ¿qué cosa, cuando hemos leído, de quién hemos aprendido?
hoy día? De María Parado. De María Parado de Bellido. O sea que acabamos de conocer ¿a quién? A un personaje. Entonces, ¿para qué fue escrito este texto? Para conocer un personaje, conocer un personaje, y no solamente conocerlo, sino también y reconocer, conocer y reconocer. Miss, Pero, ¿reconocer qué? reconocer a un personaje que ayuda en la independencia. Ajá, reconocer su acto heroico. O que forma parte de la historia del Perú. Muy bien, entonces ustedes pueden de repente ponerle algo más, un acto heroico que forma parte del proceso de independencia, ¿Ya? Conocer a un personaje, conocer un personaje y reconocer su acto heroico que forma parte del proceso de independencia. Póngale una rayita más, pónganlo chiquito si quieren, ¿ya? Pero pónganlo. Ya está. Dice acá abajito, dice, deduce y marca la respuesta correcta, dice. Deduce y marca la respuesta correcta. ¿Ya? A ver, léanlo para que me digan, léanlo primero con tranquilidad, léanlo. Huamanca, marzo 26 de 1822. A don Lantrado Mariano mañana marcha al ejército español a tomar la ciudad donde están. Avísale al jefe Quirós y se trata de huir inmediatamente. Ya terminé la lectura. Ya. El número Entonces, A. ¿cuál creen de los tres? Entonces, a ver, cada uno me dice, ¿ya? ¿Cuál creen de los tres que haya sido Yo creo que es carta la A. olvidada? Creo que es la A. Yo creo que es la C. Yo creo que es la C porque dice... No puede ser la A porque ahí dice de huir y ellos no huyeron. A ver, vamos a ver. Yo sí sé que es la C porque dice María, pero su apellido sería Parado, pero no la ha puesto acá. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa dice ahí? Gracias a unos escritos, dice gracias. Es la B, porque ahí le dice, le avisa a Castellano. A ver. Vamos a leer rápidamente. Es la de C contigo, Karen. Ya, mira, dice, gracias a unos escritos, los montoneros pudieron abandonar Quilcamachay, o sea, abandonar, sí huyeron, porque abandonaron. Lo abandonaron el 29 de marzo. Quiere decir que la carta le llegó antes del 29 de marzo, porque las cartas demoran en llegar y para poder abandonar, entonces ha tenido que llegarle antes la carta. Al día siguiente fue ocupado por los realistas y allí se encontró la misiva olvidada. Quiere decir que la carta, ¿qué cosa pasó? La carta llegó, entonces ellos huyeron, pero la carta la dejó, entonces ellos la descubrieron, ¿ya? ¿Y a quién se la pudo haber mandado? ¿No? Dice, información que su esposo comunicaba al patriota Cayetano Quirós, o sea, ¿ya? Esa información, su esposo, ¿cómo se llama su esposo? Chicos, ¿cómo se llama su esposo de María Parado? Mariano Bellido. Mariano. Entonces su esposo Mariano era el que le informaba a Cayetano. Entonces ella le escribía, ¿a quién? A Mariano.
Ahora, ella se lo tenía que escribir en clave, no podía poner su nombre de ella. ¿Por qué? Porque eran cartas secretas. Entonces, te digo así. Como si fueran cartas en privado. Ah, en clave estaba, ¿ya? Dice, idolatrado Mariano, mañana marcha el ejército español a tomar la ciudad, pero no firma como María, sino firma con su segundo nombre, Andrea. ¿Ya? Entonces ella le informa antes para que ellos puedan salir y mientras le llegaba la carta, entonces ellos tenían que huir. Entonces te digo, mi estimado alumno, que la clave es la A. ¿Por qué? Porque la carta se escribió días antes de que ellos huyeran para que puedan huir. Y en mayo no se puede escribir porque ya pasó todo y cómo van a retroceder tiempo para huir. No. Tenía que ser Sí, días con la antes. máquina del tiempo que le dije. Ah, sí, pero todavía creo que no se inventaba. Y entonces, igual, no lo puedo escribir Mariano, porque se supone que Mariano, María le escribía a Mariano para que Mariano le diga Cayetano. ¿Ya? Entonces sí sería la C. Miss, Escucho. En la esta de la 3, donde ahí dice A, B, C, solo A, B, C, no la última. Sí, es la C. Sí, es la C, antes quería. Ajá, valiente, informante, muy bien. Miss, ¿el ejército español era como un imperio? Ah, el ejército español servía ¿a quién? A la realeza española. España para ese entonces, ¿qué cosa? Tenía mucho ¿qué? Tenía muchos territorios, ¿no? Tenía muchos territorios, ¿sí? Hasta los territorios del país. Ya gracias al coronavirus. España sí era una potencia, ¿no? Porque tenía muchos territorios, podría decir que también era una España imperial, pero Ellos pelearon contra el Perú para cubrir su territorio y que su país sea el más grande. o sea, los dominios, su país, los dominios de su país, o sea, su poder llegaba a muchos sitios. Mira acá, dice 5, reflexiona y responde oralmente, o sea, eso sí lo tiene que decir oralmente. ¿Qué ejemplo crees que deben dar los padres a sus hijos para transmitir el patriotismo? Hablar sobre la bandera del Perú y el escudo. Claro, o sea, los papás tienen que... Decirles sobre la historia de los héroes del Perú. Que lucharon por la independencia. Sí, por ejemplo, ustedes el día de hoy, en un tiempo que sus papás tengan libre, les dicen, papá, ¿tú sabías que María Parado de Bellido fue una héroe? Porque muchas veces no se habla acerca de las mujeres que lucharon a favor de la independencia. Uy, chicos, ya se va a acabar el Zoom, ha sido un placer. La próxima vez hacemos la siguiente lectura de la página. Pasado mañana nos vemos. Pasado mañana nos vemos. Un besote a todos. Un buen fin de semana. ¿Ya? No termina el Zoom. Ah, no, queda un minutito, pero ya acaba, entonces por eso me voy despidiendo antes que me quede con media palabra en la boca. ¿Ya? Uy, ya se va a estar yendo. Adiós.